¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. Muchísima información para compartir con todos ustedes en minutos nada más. El ex canciller Jorge Tayana con nosotros, también va a estar el candidato a la presidencia Nicolás del Caño, además el ex titular del Banco Central Alejandro Banoli y también el economista Alejandro Roba. Todo para analizar lo que es una actualidad que viene con muchísima información, como les digo, y sobre todo donde vale y mucho aproximarse a cada tema en función de lo que es el peso relativo que esto tiene en nuestra realidad. La realidad, como siempre le decimos aquí en C5N. Un dato que quiero compartir con usted, y una mención, si usted quiere también, para tener presente y sobre todo para que no nos sorprenda aquello que va a llegar ineludiblemente. Le pido al señor director si podemos empezar a compartir lo que son algunos datos. A ver, ¿por qué ponemos colador de dólares? Porque en este mismo momento, mientras yo hablo con usted, y podríamos pensar también durante toda la jornada, los dólares que están en las reservas del Banco Central se están yendo lentamente algunos días, otros días un poco más rápido, a través de lo que son las cancelaciones de las deudas que ha emitido la Argentina en algún momento. Se pagan los bonos de la Argentina y los inversores, en lugar de renovarlos, que es lo que pasa en gran cantidad de países en el mundo, en la Argentina en este momento cobran esos bonos, cobran los dólares y se los llevan del sistema financiero. Este es uno de los datos que hay que tener en cuenta. Cada vez que la Argentina paga un bono, y en este sentido el día 21 de este mes se van a pagar más de 1.000 millones de dólares, esos dólares se van del país y cae el número de reservas que tiene el Banco Central. Por otro lado, prácticamente en promedio bajan las reservas en torno a los 300, 350 millones de dólares por día. Claro, la pregunta es, ¿qué pasa con esos dólares? ¿Hay quien los trae de nuevo? No, por supuesto que no. Tienen que venir en forma de inversión extranjera directa, y quizás es lo que está faltando en la Argentina, o en todo caso de un superávit, que es la diferencia entre lo que exportamos y lo que importamos. Algo que se está dando lentamente, el superávit del último mes es en torno a los 1.000 millones de dólares, pero esto se está dando porque se derrumban en la Argentina las importaciones y sobre todo lo que son las importaciones de bienes de capital. Esto es de maquinaria. Cuando un empresario compra maquinaria del exterior es porque quiere invertir en el país y porque quiere producir. Cuando eso se achica en forma dramática, que es lo que está pasando en este momento, eso significa que ya no hay decisión de inversión, o que en todo caso esa decisión se termina postergando. Por eso es que, en definitiva, estamos en una situación sumamente crítica. Quiero compartir con usted una breve historia. Esto es, usted recuerda, ¿no? Hace prácticamente un año, el presidente Macri decía que preventivamente iba a recurrir al Fondo Monetario Internacional. Algunos días antes habíamos tenido una corrida que había iniciado JP Morgan vendiendo lo que eran, en principio, tenencias, bonos de la Argentina, pasando por caja y llevándose esos dólares, más de 1.000 millones de dólares de nuestro país. A partir de allí la Argentina entró prácticamente, uno podría decir, en una especie de laberinto del cual no termina de salir, y yo le diría que por muchos años vamos a estar dentro de ese laberinto. Y la resultante de eso ha sido que desde prácticamente el 20 de junio, que fue la fecha en la cual se aprobó el año pasado el programa con el Fondo Monetario Internacional, el propio fondo se ha hecho cargo de la economía argentina. ¿Usted quiere ver los resultados? Mire, brevemente, señor director, ahora sí le pido si podemos compartir los números que ha recogido el Centro Cepa. Y fíjese, este es el resultado de un año de gestión económica del Fondo Monetario Internacional. A ver si lo podemos ver, porque va a tener claramente cuál es el resultado. El resultado es este, fíjese. Esto es a la fecha en la cual la Argentina contrajo este préstamo con el Fondo Monetario, y esto es prácticamente, son datos de los últimos días. Fíjese, tipo de cambio 22,76 hace prácticamente un año, tipo de cambio en este momento 44,90, 45 pesos con 30 aproximadamente la brecha. La tasa de interés del 40% en un año se fue al 70, 73%. Los puntos de riesgo país, estábamos en 489, 917 puntos, lo que es el ratio de deuda PBI, cuánta deuda tiene en función del tamaño de la economía y de lo que trabaja la economía, del 57% del Producto Bruto en deuda, nos fuimos al 86, yo le diría que ya estamos más cerca del 90, y fíjese los datos de empleo, ¿no? Empleo registrado de 6.800.000, nos fuimos a 6.100.000, y esto es solamente el sector formal de la economía. Lo que le quiero decir es esto, y ya nos vamos con Jorge Tayana. Se supone que cuando uno pide un préstamo al Fondo Monetario, ¿es para qué? Para que la economía empiece a traccionar y, sobre todas las cosas, para salir de una situación crítica. Esto
lo podríamos dar vuelta y uno creería que efectivamente podría haber sido así. Es decir, que la Argentina haya recurrido al Fondo Monetario cuando tenía un tipo de cambio en 44 y como nos prestaron dólares, nos fuimos a 22, ¿no? Pero no ha pasado, es decir, que a medida que avanza el tiempo, la Argentina entra o ha entrado ya en un laberinto del cual por ahora no ha podido salir y la pregunta es, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de esto? La respuesta habrá que averiguarla en algún momento, pero claramente la salida no ha sido ir a pedir plata prestada al Fondo Monetario. Y yo le diría, la Argentina, al ritmo que va a quedar hacia fines de octubre en una situación sumamente vulnerable que le va a quitar, sobre todas las cosas, poder de autonomía para negociar, muy probablemente un nuevo desembolso que va a necesitar del Fondo Monetario. Ahora sí nos vamos con Jorge Tayana. ¿Cómo le va, Tayana? Buenas noches, los saludo de vuelta. ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, una descripción somera, breve, sintética de la Argentina. Pero dramática, ¿no? De la situación económica, sí. Algunos datos, nada más uno podría sí. Buscar algún otro tipo de información también. Yo creo que los parámetros están claros. Digo, ¿cuál es la percepción que usted tiene de esto? Y la percepción es que el gobierno ha hecho todo bastante mal, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido que ellos pagaron los holdouts, los buitres, para reciclarnos en el sistema crediticio internacional y poder tener dinero para inversiones. Ese era el esquema. Y lo cierto es que lo único que hicieron fue favorecer una especulación fenomenal, que es la plata que vino. Sí. Se consumieron todo el crédito posible del mundo, con lo cual nos endeudaron hasta la coronilla y luego tuvieron que ir al fondo. Es decir, ellos dicen volvimos al mundo. Más que volver al mundo, a lo que volvimos es al fondo. Hoy la predisposición del Fondo Monetario con la Argentina es plena. Digo, la Argentina va y pide algo y el fondo somos el 25% más o menos de su cartera de crédito. Ya hemos vuelto a ser el deudor tan grande que en realidad es un problema del acreedor. Es decir, necesita que no le vaya demasiado mal o que no colapse. Pero en términos de la Argentina nos ha dejado en todos los indicadores muy mal. Y con pero más lo más grave no es esto, lo más grave es la situación social. Si uno recorre un poco el interior o el Gran Buenos Aires, la situación es verdaderamente dramática. Dramática quiere decir que el domingo a la tarde los merenderos dan un mate cocido y un pan y saben que ese chico no come a la noche y que a la mañana está esperando el colegio. O sea, eso es la realidad de muchos argentinos. Y por otra parte, otro sector, la clase media, parece que el gobierno la odiara, porque también la castiga de toda la manera que puede, ¿no? Sí, vamos a hacer un análisis del escenario político. Hoy hubo mucha información al respecto, estuvo la Convención Radical, mañana está también un encuentro de Alternativa Federal, el jueves hay una convención también del Frente Renovador, pero también Cristina Fernández de Kirchner hoy tuvo mucha actividad. Estuvo, en principio, asistiendo a lo que fue la segunda audiencia por el juicio oral, ¿no?, de lo que se llama la causa vialidad. ¿Le parece que compartimos un informe? ¿Cómo no? Un informe. ¿Ustedes descubrieron entonces una maquinaria, un plan sistemático de robo? Bueno, es lo que denunciamos, sí. Una acción ilícita que... O sea, básicamente... ¿esto usted lo encontró? Sí. Es muy berreta todo esto. Debería haber una paparruchada, la verdad. Iguacel le encarga a 3 personas. 3 personas tienen que auditar un territorio de 250.000 kilómetros cuadrados para que en 15 días corridos hagan un informe y vienen las conclusiones generales. Del examen practicado no se evidencian deficiencias constructivas. Esto quiere decir que están las horas hechas. Pero lo más grave de todo esto, ¿sabes qué? Es que el gobierno piensa que con esto le puede solucionar el problema a la gente, ¿no? Y hoy hubo más despidos, más locales que se cierran. Muchas partes del día de hoy y el día anterior también he sentido vergüenza ajena de escuchar semejantes barbaridades. Y hoy más que nunca todos nosotros pensamos que no hay posibilidad de tener una república sin una justicia independiente. La expresidenta hizo una denuncia sobre la aparición en las redes sociales de uno de los peritos que tiene que intervenir en esta causa. Se llama Eloy Pablo Bona. Lo recusa por sus expresiones a través de las redes sociales. Se atribuyen hechos que no son antijurídicos, que no son delitos. Si alguien estudia los hechos con buena fe y con seriedad,
Uno de los criterios que hay que tomar en cuenta en un país federal es la relación, el coeficiente entre kilómetros cuadrados de la provincia, Santa Cruz es una provincia enorme, y kilómetros lineales de rutas. No, esta es la Argentina de este gobierno y de estos medios, donde el espionaje político es parte de la acción política. Bueno, ahí estaba, Cristina Fernández de Kirchner se retiraba de Comodoro Pi, después a la tarde en el Instituto Patria hubo un encuentro con Alberto Fernández y estuvo también, si no me equivoco, Felipe Solá. Bueno, ¿qué le parece la fórmula Fernández-Fernández? Me parece Fernández al cuadrado, vamos a ganar lejos. Me parece que es una buena fórmula y además, si bien me sorprendió como a muchos, en realidad cuando uno la piensa no es tan sorpresiva, porque Cristina fue planteando la necesidad de ampliar el espacio político que ella representaba, por lo menos desde abril del 16. Y lo fue haciendo. Yo soy parte de eso, ¿no es cierto? Yo fui compañero de fórmula de ella en la provincia de Buenos Aires como parte de un reencuentro con varios. Y después ha habido otros reencuentros. El reencuentro, por supuesto, con Moyano, el reencuentro con Alberto. Ahora se suma un sector más tradicional de la CGT, Héctor Daer. O sea, me parece que hemos reconstruido buena parte de la unidad del peronismo, de su vocación frentista, que va a estar presente, y también un apoyo muy mayoritario del movimiento obrero organizado en sus distintas vertientes. Unos empezaron antes, otros después, pero eso se está reconstruyendo. Y esa unidad o convergencia, mejor dicho, esa convergencia opositora, me parece que tiene que ver no solo con la conveniencia o la necesidad de un triunfo electoral, tiene que ver con la convicción que está en todos nosotros de que va a ser necesario una gran acumulación de fuerza política, social, económica, cultural, empresaria, para enfrentar los grandes desafíos que va a tener la Argentina el 10 de diciembre, porque el gobierno de Cambiemos va a dejar un desastre muy importante, muy importante. Y no se va a poder sacar el país a flote con una fracción o por alguien que haya ganado por un voto. Hay que pegar un salto todavía más grande en representación, en amplitud y en sumar sectores. Creo que eso es lo que venía expresando Cristina. Y creo que eso es lo que ha hecho al ponerlo y pedirle a Alberto que encabece la fórmula y ella ponerse de segunda. Está diciendo, bueno, si vamos a construir unidad, yo bajo un escalón y abro esto. Por ejemplo, mañana se va a reunir Alternativa Federal en Córdoba. Van a estar allí Juan Schiaretti, también Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta. Va a estar Sergio Massa y también Miguel Ángel Pichetto. Las especulaciones son sobre Sergio Massa porque hay una convocatoria hecha desde el Partido Justicialista en principio para que se integre a la fórmula de los Fernández. Nosotros pedimos la unidad de todos los peronistas, sí, y él está expresamente convocado a eso. Hay también el día jueves una convención del Frente Renovador donde se supone que ahí sí Sergio Massa va a terminar definiendo qué es lo que va a hacer, si va con ustedes o si en definitiva se queda en el espacio de Alternativa Federal. De Roberto Labaña tenemos pocas noticias por ahora, vamos a ver cómo evoluciona eso, pero el rumor, por lo menos de las últimas horas, es que Sergio Massa podría encabezar la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. ¿Qué le parece este rumor? Mire, puede ser. Lo que yo tengo claro es que obviamente hay una serie de negociaciones y conversaciones con figuras que son muy importantes, que representan cosas, que suman, que tienen... Pero me parece que lo que está mucho más claro, y eso yo lo he visto en esta semana y días, es que los que ya decidieron son los seguidores de buena parte de ellos. O sea, la ampliación del espacio del voto a favor de Fernández me parece que es clara, evidente y notoria. Bueno, y numerosos gobernadores, ¿no? Dijeron pero no solo gobernadores, abajo la gente está contenta. El acto mismo de Merlo, que fue muy multitudinario. ¿Qué le pareció? Me gustó, pero sobre todo me gustó. Primero era una cosa linda lo que se hacía, ¿no? Se creaba un espacio público que estaba dividido en dos pedazos y que se crea como un gran parque, ¿no? Pero además había un montón de gente, había como ferias, puestos, y era un encuentro de familia y había un ambiente muy de optimismo. Y yo insisto en ello, el gobierno
quiere quitarnos la esperanza. Ese me parece que es el objetivo. Cuando Marcos Peña habla de que la lucha es por las mentes, lo que está pensando es que hay que tener unas mentes en los sectores trabajadores y en la clase media, una mente resignada. Que diga, bueno, hay que vivir mal, hay cosas que no se pueden, tenemos que resignar derechos, tenemos que resignarnos a que vamos a estar mal mucho tiempo y que no hay perspectiva de cambiar. Y dejemos que ellos sigan conduciendo. En vez, yo creo que ahora está triunfando la idea de una esperanza para tener una Argentina mejor, una esperanza de que hay otra forma de resolver esta crisis y sobre todo que los costos de la crisis que vivimos tienen que tener un reparto distinto de quien los paga, porque hasta ahora lo que lo está pagando son los sectores trabajadores, los más humildes y la clase media, y los otros, nada. ¿Quién le gusta para la gobernación de la provincia de Buenos Aires? Si no fuese Sergio Massa, digo, ¿quién podría ser? ¿Está Axel Kicillof? Mientras le pido al señor director si podemos compartir una fotografía que ha dado vueltas en las redes sociales en las últimas horas. Está Cristina Fernández de Kirchner, también aparece Axel Kicillof. Axel con Verónica. Con Verónica Magario, exactamente. ¿Le parece que esa puede ser la fórmula? Es una buena fórmula. Yo no sé si eso va a ser la fórmula. Ahí está la foto. Pero que es una buena fórmula. Ahí tenemos la fórmula presidencial y dos personas que no dudo que serían muy buenos candidatos. ¿Sí? ¿Serían apoyados, por ejemplo, por los intendentes de la provincia de Buenos Aires, que todo el mundo los mira? Yo creo que sí. Bueno, Verónica es intendente. Sí, no, por supuesto. Es un intendente de un partido un poco importante y poblado. No, sí, por supuesto. No, yo creo que sí. Yo creo que hay respeto en el conjunto, hay voluntad de solucionarlo todo esto en un marco de convergencia, y creo que eso es lo que va a pasar. Y sea cual sea el resultado, lo que tenemos que tener es una fórmula que sea competitiva y que exprese esta vocación de convergencia, de amplitud y al mismo tiempo de firmeza en la oposición al gobierno, ¿no? Tayana, quiero preguntarle por la justicia, lo mencionábamos recién. Cristina Fernández fue hoy a Comodoro Pi, y yo creo que hay una discusión que se está dando en torno a cómo la justicia está procediendo ya, no desde ahora, sino desde hace meses y hasta le diría años, en definitiva. Digo, la justicia en la Argentina está en crisis, y ahora le quiero preguntar por el caso del fiscal Stornelli, ¿no? Bueno, hay una degradación de varias instituciones, ¿no? Y una de ellas es, más que la justicia, el Poder Judicial. El Poder Judicial es un valor... Sí, yo insisto con la pregunta, pero en realidad es el Poder Judicial. En el Poder Judicial y sobre todo en algunos de los fueros, en el fuero federal y en el fuero federal de la capital, hay una situación que es en realidad bastante escandalosa, ¿no? En general, o sea, no puede ser. El mismo juicio que ahora está siendo sometida Cristina es un juicio donde hay en 8 oportunidades han llegado los defensores de los acusados en queja a la Corte porque les violan garantías elementales de defensa en juicio. Ojalá hicieran un buen juicio y se pudiera establecer las cosas. Pero lo que están haciendo es un hecho político con poco respeto por la forma, incluso por tratar de engañarnos, porque no muestran un procedimiento que tenga visos de legalidad y de legitimidad. ¿Eso con qué tiene que ver? Es más difícil de explicar por qué, ¿no? Pero hay un problema serio ahí y no puede ser que tengamos un fiscal federal que está en rebeldía ante un juez federal. Sí, hace 2 meses, y aparte... Sí. Bueno, hoy... No, primero no iba, pero ahora fue declarado formalmente en rebeldía. La Cámara de Mar del Plata ha reafirmado la actuación del juez en más de una oportunidad. ¿Cómo puede ser que un fiscal, que es el hombre que acusa a los otros de cometer delito, no se presente cuando lo cita un juez federal? Es una cosa que es como que un teniente, en vez de ir al cuartel, diga, no, yo no voy porque no tengo ganas. ¿Cómo no va a ir? Lo cita el jefe del regimiento, que tiene que ir. O sea, los miembros del Poder Judicial no pueden actuar son como parecen rockstars, ¿no es cierto? Hacen lo que quieren, rompen la regla, tiran la champaña en el living. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser que pensemos que este señor está en condiciones de administrar justicia y tener casos de responsabilidad en el Estado? Cuando además se ve una cosa peor, y es que ella
que ese fiscal no solo está en rebeldía, sino que aparece vinculado a una trama en donde se mezclan figuras del Poder Judicial, figuras del Poder Político, figuras de los medios y aparato de inteligencia. Sí. Todo eso es un nivel de descomposición muy alto. Revela una muy baja calidad institucional. Y bueno, hay que decir que el fiscal Stornelli, en principio, va a desconocer la quinta convocatoria indagatoria que tenía para este viernes en el juzgado de Dolores, porque ha presentado un escrito, un escrito ante el juez Bonadío diciendo que, bueno, que se habían difundido escuchas, que hay que decir, ¿no? Son escuchas ilegales, que no pertenecen a ninguna causa en la cual él esté imputado, ni mucho menos, y que son escuchas que ya se habían utilizado hace 2 meses por parte de Elisa Carrió para exponer una denuncia, también en ese contexto, ¿no? Escuchas ilegales, en principio, y todo esto es utilizado para que el propio fiscal Stornelli no se presente a esta es un refrito de lo que habían presentado 2 meses atrás y que no había tenido ningún andamiento porque no tenía ninguna base seria. Es notable lo que ahora, está pasando, eso es un problema importante para Argentina, porque el Poder Judicial es un poder muy importante, son los 3 poderes del Estado. Yo creo que acá, aparte, digo, que un fiscal no se presente a la indagatoria que le pide un juez y que ponga en el medio esta situación, cuando claramente nada de todo esto tiene que ver con la defensa que él tendría que hacer, porque hay 8 denunciantes distintos que no se conocen entre sí y que lo acusan de espionaje ilegal y extorsión. Digo, son 8 acusaciones distintas. ¿No? Y bajo ningún aspecto lo que se ha presentado hoy ante el juez Bonadío tiene que ver con esto, ¿no? No, eso son excusas, son formas de protegerlo, donde estamos viendo una mezcla del poder político y de parte del aparato del Poder Judicial, y con una gran cobertura y protección mediática, defendiendo a este señor. La verdad que eso es muy irregular, ¿no? Es muy irregular. No. Lo iba a sacar de tema ya. Bueno. Lo iba a llevar al radicalismo. Ok. Hoy tuvo lugar la convención radical ahí en Parque Norte. Sí. Bueno, se dieron algunas escenas de cantos contra el presidente de la Nación. Hay un sector del radicalismo que claramente es crítico de formar parte de Cambiemos, pero al mismo tiempo se confirma y se ratifica que la Unión Cívica Radical forma parte de Cambiemos, va a seguir formando parte de esta alianza. Lo único que se pide es ampliar el espacio político. ¿Qué evaluación hace de eso? Me parece que el radicalismo no ha logrado salir de la trampa para osos en que entró en Gualeguaychú 4 años atrás, ¿no? Ellos decidieron acompañar a Macri, al PRO, a este proyecto de derecha conservador y restaurador, en un rol subordinado y secundario. Eso ha quedado demostrado. No solo ha quedado demostrado que ellos tienen un rol subordinado y secundario, sino ha quedado demostrado que ese proyecto anduvo mal. Es decir, el gobierno de Macri fracasó y ellos no han sido capaces de recrear otra situación y siguen detrás de ese barco que choca contra el iceberg. Es una pena. Sin embargo, ha habido un número de convencionales que se han retirado, entiendo, en desacuerdo, ya que la tradición más autónoma y menos subordinada al poder del radicalismo ha sido expresada, por lo menos en varios de sus convencionales. Creo que no era previsible, porque el poder del PRO y del gobierno de Cambiemos es fuerte y lo ejerce, y de alguna manera estaba anticipado que la mayoría iba a aceptar esta situación, de hecho tratando de plantear alguna cosa más. Me parece que era crónica no de una muerte anunciada, pero crónica de una concesión anunciada. Jorge Tayana, muchas gracias por haber sido muy amable. Vamos al informe de lo que ha sido la convención radical en el día de hoy. Vamos a ser rupturistas. Estamos en vísperas de una elección presidencial. ¿Cómo va a ser rupturista? Algo que seamos suicidas. Si hay algo más grande
grande, yo voy a estar donde esa coalición más grande me lo requiera. Si no hay algo más grande, yo no voy a ser parte. Si querés, estoy en Cambiemos. Así como Unidad Ciudadana discute su estrategia electoral, Alternativa Federal está viendo de qué manera se presenta ante la sociedad. Nosotros, como coalición de gobierno, tenemos que discutir la mejor estrategia electoral. Pero me parece que el resultado de la convención, lo que estamos tratando es que sea un documento consensuado. No todos van a estar contentos, los que chiflaban y los resultados no van a estar contentos. Ustedes me lo permiten porque a veces soy generosa, es cubrirme de la lluvia de inversiones. Si las PASO son parte de la estrategia electoral que fijará la Comisión de Acción Política, bienvenida a las PASO, no hay que tener miedo a las PASO. Pero la gran mayoría de los convencionales lo que va a proponer es seguir en Cambiemos, pero en un Cambiemos diferente, en una cosa más amplia. Están observando que solamente con Macri no alcanza para ganar. Nosotros estamos observando que aún pudiendo ganar, y lo dijimos en Gualeguaychú, una cosa es ganar una elección y otra cosa es gobernar bien el país para resolver los temas estructurales, y para eso necesitamos una alianza lo más amplia posible para empezar a resolver los temas que hasta ahora, sobre todo en la economía, en materia de índices sociales, bueno, no hemos tenido la respuesta que esperábamos. La Argentina ha logrado un sistema político como soñaba Raúl Alfonsín, con un peronismo republicano y democrático que no fragoteara cuando estaba en la oposición. Soñaba Raúl Alfonsín con no eliminar el peronismo, sino con integrarlo al sistema democrático. Soñaba Alfonsín con un peronismo que cuando le tocara gobernar no estuviese en la tentación del populismo y el autoritarismo. Bueno, ahí estaba el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Se dieron distintas situaciones, ¿no? Hay un sector del radicalismo que rechaza formar parte de Cambiemos y que cuando uno le pregunta, por ejemplo, el caso de Martín Lustó, si forma parte del radicalismo, dice sí, pero no somos parte de Cambiemos. Algo que a todas luces resulta una especie de contradicción. Lo tenemos en nuestros estudios ya a Nicolás del Caño. Él es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, es precandidato a presidente por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Qué tal, Julián? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, a ver, una evaluación del escenario político y sobre todo el lugar o el papel de la izquierda, ¿no? en este contexto. Sí, mirá, recién charlábamos que estoy recorriendo el país y bueno, estuvimos en Mendoza, en Tucumán. Sí. Realmente, primero que hay que decir que la situación es insostenible para las mayorías populares, ¿no? Por ejemplo, en Mendoza estaban trabajadoras y trabajadores de la empresa La Colina de San Rafael haciendo una protesta porque hay 800 trabajadores y trabajadoras que pueden perder su trabajo, ¿no? Que pueden perder su empleo, y había una desesperación enorme, ¿no? Porque nos decían justamente esto: mira, nos quedamos sin trabajo, ¿y a dónde vamos a conseguir en una situación de crisis como la que estamos hoy? Una mamá nos contaba, una compañera, que sus hijos están estudiando, que ella hace un esfuerzo para que puedan estudiar, pero que tampoco tienen posibilidad de conseguir empleos, o a lo sumo consiguen empleos precarios que son en negro o que con un salario que no les alcanza para llegar a fin de mes. En Tucumán nos encontramos con la misma situación. Los índices de trabajadores jóvenes, sobre todo, que están en situación no registrada o en negro, alcanzan el 70%, por ejemplo, en las dos provincias. Entonces, digo, frente a esa situación que es en todo el país, esa situación, nosotros lo que vemos primero es que hay que discutir cómo salimos de esta crisis, ¿no? Y plantear el programa que nosotros venimos sosteniendo desde el Frente de Izquierda. En primer lugar, decir que hay que invertir las prioridades, porque muchos candidatos, los escuchamos, algunas fuerzas políticas, la discusión está centrada en cómo hacer para cumplir con los especuladores, ¿no? El pago de la deuda, el Fondo Monetario, inclusive algunos presentan una eventual renegociación como algo positivo, ¿no? Sin embargo, si escuchamos o si evaluamos lo que ha hecho el FMI en todos los países donde renegoció la deuda, ha sido a cambio de reforma laboral, reforma previsional, a cambio de más medidas de ajuste. Entonces, esa situación, digo, es la que primero tenemos que discutir. Invertir las prioridades. Primero hay que resolver el problema de
la desocupación, o sea, terminar con los despidos. Por eso nosotros queremos el planteo de prohibición de despidos, que te acordás que salió una ley en el 2016 que Macri la vetó. Bueno, en primer lugar esto, ¿no? Después creemos necesario que se repartan las horas de trabajo entre ocupados y desocupados y que de esa manera se pueda generar empleo genuino, un plan de obras públicas, ¿no? Controlado, gestionado por los trabajadores para construir viviendas, porque es uno de los principales problemas también cuando recorremos el país, es el problema de la vivienda, porque hay más de 3 millones de familias, o sea, el déficit habitacional en Argentina es de 3 millones de viviendas, ¿no? Entonces, bueno, se puede generar empleo al mismo tiempo que se construyen viviendas para dar una salida a este problema que es muy importante. Entonces, digo, el escenario político, lo que vemos es el gobierno de Macri dice, bueno, este es el único camino, hay que seguir cumpliendo todo lo que dice el Fondo Monetario. Otros dicen esto de la renegociación. Inclusive lo escuché a Alberto Fernández decir vamos a salir de la crisis, lo que no explican es cómo. Es decir, cómo cumpliendo con el Fondo Monetario, ¿no? Nosotros lo que decimos, desde el Frente de Izquierda, vos lo sabés y mucha gente conoce nuestra postura, que es una deuda ilegal, ilegítima, fraudulenta, la deuda histórica, como lo dijo un fallo de un juez, como el juez Ballesteros en el año 2000, que había detectado más de 470 maniobras ilegales cuando se constituyó esta deuda bajo la dictadura, pero también la deuda que tomó Macri, digo, ¿no? Entonces, la deuda que tomó Macri, por ejemplo, que vamos a poner por delante, cumplir con ese bono a 100 años que fue emitido para beneficiar, por Caputo, para beneficiar uno de esos fondos de inversión de los que él fue parte, o vamos a poner primero el problema del empleo, de un salario igual a la canasta familiar, los jubilados. ¿Sabes que en Tucumán una estudiante de Derecho que fuimos a dar una charla decía, yo soy trabajadora de ANSES, siempre recibimos muchos llamados de gente, de los jubilados que están pasándola mal, y ahora recibimos además de mucha gente que le falta todavía tiempo para jubilarse y que no va a poder entrar en la moratoria, ¿no? Que ahora termina la posibilidad de entrar en la moratoria. Entonces, el 80% de las personas que son adultos mayores en edad de jubilarse, el 80% no tiene el requisito de los 30 años de aporte para poder jubilarse, ¿no? ¿Cómo se va a resolver eso? O sea, ¿cómo vamos a...? Entonces, si todo está puesto en función de pagarle a los especuladores, la deuda es de 40.000 millones de dólares por año, o sea, son 160.000 millones de dólares en los próximos 4 años, ¿no? Si vos pusieras una retención a todas las exportaciones del campo, son 28.000 millones de dólares anuales a lo sumo. O sea, ni siquiera te alcanzaría para eso, ¿no? La restricción va a ser muy importante. Entonces, nosotros decimos, ¿cuál es el planteo de la izquierda? Que primero resolvamos estas prioridades. ¿Hay recursos en la Argentina? Por supuesto que hay. Vos mostrabas al comienzo del programa la fuga de capitales, ¿no? Ha sido millonaria y sigue siendo. ¿Cómo vamos a impedir la fuga de capitales? Nosotros planteamos una banca estatal única. El tema de las tarifas. Ahora el gobierno ha hecho una especie de diferir, ¿no es cierto?, el problema de la tarifa en estos meses. Pero a ver, el lunes suben las naftas de nuevo, entre 3 y 5%. ¿no? Bueno, o sea, ¿quién se benefició bajo el gobierno de Macri? Las petroleras, las empresas privatizadas de los amigos de Macri como Lewis, como Caputo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para terminar con esta situación? Nosotros venimos insistiendo con que no puede existir el lucro en los servicios que son esenciales, el gas, la luz. Bueno, planteamos que tiene que existir una empresa gestionada por trabajadoras, por trabajadores, por los técnicos de las universidades públicas que hoy están siendo atacados, como se ve en el CONICET, con recortes, y que entonces exista una planificación racional, no en función de la ganancia de estas empresas, de las grandes petroleras, a las que se le está dando una tarifa dolarizada cuando los ingresos de los trabajadores, los sectores populares, son en pesos. Por supuesto. Entonces, nosotros queremos que se ponga en discusión esto porque lo que consideramos que tiene que haber una salida a favor de las grandes mayorías populares. Entonces, los que nos dicen que hay que seguir por el camino del fondo tal cual estamos hoy, obviamente ese camino ya se demostró. Vos lo mostraste al comienzo, todos los datos. Sí, son 4 datos, pero digo, por lo menos sirve para... El empleo, el nivel de endeudamiento, que ha empeorado la devaluación, la economía, a pesar del rescate del Fondo Monetario, no mejoró, sino que ha empeorado. Bueno, acá los tenemos, ¿no? Bueno, entonces nosotros venimos planteando, insistiendo en este tema, y por supuesto, para esto se necesita una fuerza social, una fuerza política que pueda ponerse en movimiento para que estos planteos que nosotros hacemos se puedan llevar adelante, ¿no? Porque muchos nos dicen que ahora con la fórmula que anunció Cristina Kirchner, ¿no? Alberto Fernández, bueno, con esto que saludaron muchos gobernadores,
Tucumán, que vengo de ahí, es uno de los casos, ¿no? Y yo leía, por ejemplo, lo que había dicho el gobernador de Tucumán, Mansur. Dice, hay que terminar, saludó la fórmula, sí, terminar con el ajuste salvaje. Bueno, pero ¿no le pareció salvaje cuando impulsó que sus diputados en el Congreso Nacional votaran la ley de ajuste previsional del 2017? O sea, mientras nosotros estábamos allí, tenemos 5 causas penales por haber defendido a los jubilados en las calles, nuestros compañeros y miles de personas se movilizaron, hay gente que ha perdido un ojo por esas movilizaciones, que fue un robo verdaderamente a los jubilados. Votaron la ley, entonces ahora dicen que ellos combaten el ajuste, ¿no? Todos estos sectores, lo mismo Bordet de Entre Ríos, que es otro de los que con los que hay una alianza ahora del sector del kirchnerismo en la elección de Entre Ríos y también ante la fórmula Fernández-Fernández, él dijo que la ley era muy buena, no solamente sus diputados votaron la ley, dijo que era muy buena. Entonces nosotros, ¿qué es lo que estamos planteando? ¿No? Del Frente de Izquierda, en esta elección estamos dando una batalla, que estamos planteando la necesidad de la unidad de la izquierda con otros sectores. El Frente de Izquierda y los Trabajadores lo conformamos distintos partidos. Bueno, en mi caso, junto a Miriam Bregman, Cristian Castillo, somos del PTS, están los compañeros del Partido Obrero, Romina del Pla, que me va a acompañar en la fórmula presidencial, Néstor Pitrola, tantos otros compañeros. Y también hemos hecho una convocatoria a Luis Zamora. Hasta ahora, lamentablemente, su respuesta ha sido negativa. A otras fuerzas de izquierda estamos convocando, planteando la necesidad de unificarnos en el marco de esta crisis. O sea, la idea es hacer un frente grande por la izquierda. Exactamente, o sea, todos los que coincidimos en una salida anticapitalista, en una salida socialista, y además de que defienda a los trabajadores, que rechace esta deuda del Fondo Monetario Internacional. No, me parece que este planteo que venimos haciendo, mucha gente nos dice que está de acuerdo, ¿no? Que ve la necesidad de avanzar en seguir sumando para la unidad, ¿no? Porque el Frente de Izquierda ha logrado desde el 2011 esta parte una consolidación muy importante y creo que, bueno, eso también lo vamos a expresar. Ahora, en esta situación de crisis, digo, el apoyo al Frente de Izquierda, no solamente en el voto, sino también que va a ser con una campaña a pulmón. También eso quiero decir, que ha habido una votación en el Congreso donde ahora se va a permitir el aporte de las empresas a las campañas electorales. Entonces, digo, ahí eso lo votó el macrismo, lo votaron sectores del PJ, ¿no? La fuerza política de Sergio Massa también. Y fíjate que cuando aportan a las campañas, a cambio piden que el gobierno beneficie a esas empresas. Macri decía, y lo cuenta Alcon Adamón, un periodista del diario La Nación, dice que Macri le pedía el 1% de su patrimonio a los empresarios en el libro, ¿no? En el libro, y después les decía que el otro 99 se iba a ver enormemente agrandado a partir de su gobierno que los iba a beneficiar, ¿no? Entonces, bueno, Scioli también, digo, acá hay un elemento importante. Nosotros desde ya no recibimos aporte de empresarios, lo hacemos a pulmón con el aporte de miles de trabajadoras y trabajadores y, bueno, los espacios que da el Estado, y con eso, ¿no? Nosotros creemos muy importante la convocatoria a todos los sectores de la juventud, de los trabajadores, al movimiento de lucha de las mujeres. Mañana vamos a estar nuevamente en la presentación del proyecto de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y es muy importante en este sentido poder sumar cada vez más sectores a esta campaña que, como te digo, es un mensaje político muy claro a todos los sectores del poder. Sí, mañana va a ser un día importante. Bueno, y para la izquierda es muy importante el mensaje político en esta elección, es decir, no, acá primero hay que poner el foco, beneficiar, resolver los problemas de las grandes mayorías populares. No puede ser que la discusión sea garantizar el pago a los especuladores y también resolver el problema de las tarifas, es decir, eso para nosotros es lo fundamental y convocamos a todos los sectores de la juventud y los trabajadores y el movimiento de lucha de las mujeres a que se sumen en esta campaña, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias. Te saludo. Bueno. Gracias. Chao, Julián, gracias. Bueno, síganme porque ya tenemos... ¿Qué equipo para analizar la economía? El señor Alejandro Banoli, titular del Banco Central, señor Alejandro Roba, economista y coordinador de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Moreno. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Gracias. Con nosotros. Bueno, menuda tarea tenemos en un día donde, para variar, la verdad que la información de carácter económico, digo, yo podría tomar cualquier dato. Por ejemplo, automotrices prevén un piso de 7.000 despidos en los próximos meses, prácticamente en los próximos 12 meses. Este es uno de los datos que me parece relevante del día. Hay caídas en las ventas de los supermercados y de los shoppings del orden del 14-15%. Digo, bueno, ¿cuál es la evaluación que uno hace de todo esto? Bueno,
La economía está en recesión. Vos te acordás que el gobierno y muchos de los economistas que apoyan estas políticas decían que en el segundo trimestre la economía iba a rebotar. Sí. El propio FMI auguraba crecimiento y lo cierto es que, como muchos dijimos, con estas políticas de ajuste la recesión se iba a profundizar. Lo grave es que uno no ve ninguna política que pueda augurar en los próximos meses que esta situación cambie, con lo cual, bueno, nos esperan meses difíciles y claramente el gran partido se juega en octubre, es decir, la posibilidad de cambiar 180 grados las políticas económicas y pasar de una política de ajuste a un plan de crecimiento que permita revertir estas situaciones que están angustiando y mucho a la gente. ¿Roba? Mira, primero decir que lo peor todavía no pasó, ¿no? Esto que viene diciendo el gobierno cada 3 meses y ahora también lo dijo el Fondo Monetario Internacional, me parece una falta de respeto que tomen marketineramente una frase y decirlo, como estás viendo, lo estás diciendo vos en tema de las variables económicas. Lo único que mejoró un poquito son las exportaciones agropecuarias, pero no tampoco de todo el sector, sino oleaginosas y cereales. Ahora, me parece que lo que nosotros estamos viviendo hoy es una situación, yo creo, inédita, que es, yo nunca vi en la Argentina que el sector financiero estuviera tan escindido del sector productivo, porque la verdad estamos hablando del dólar, etcétera. Es probable que este veranito, que no, hay que decirlo también, ¿no? Parecía que si la expresidenta estaba en una fórmula de la oposición, se iba a venir el cuco, el hombre de la bolsa, sin embargo, nada de eso pasó. Entonces, el problema del gobierno de Macri es un gobierno que tiene que ver con lo económico y no lo político. Entonces, ahí tenemos este problema. Vos hablabas de la recesión, hablaba Alejandro también, estamos hablando, yo en Luján, digamos, yo soy de Luján, nosotros teníamos y espero seguir teniendo el polo de tejido plano más importante de la Argentina. Ya han perdido 1.800 trabajadores, más otros 1.500 del sector de comercio, o sea, tenemos 3.500 despidos en una población de 120.000 habitantes. Entonces, ¿y qué puedo decir yo? Bueno, que esto va a seguir igual, porque no hay visos de que vaya a cambiar. No, porque si la inflación, por más que ahora puede bajar un poquito, ojo, estamos bajando del 4,7 al 3, ¿no? Entonces tampoco es un bajón mensual. Si los salarios no se recuperan, que con las paritarias como se están tirando para adelante no va a ser, la economía va a seguir en recesión y el gobierno le apostaba todas las fichas a que a las exportaciones iban a crecer un 20%. Eso iba a compensar en parte la caída del consumo, de la inversión. Bueno, las exportaciones están creciendo al 2-3%. Entonces, ni eso va a pasar. O sea, que la economía este año va a caer por arriba o por abajo del 2%. Banoli, a ver, en los últimos 30 días hábiles, las reservas del Banco Central perdieron más de 11.000 millones de dólares. Digo, alguien que ha estado en una emergencia, hay tranquilidad, pero hay que ir mirando qué es lo que está pasando con esto. Y es una situación seria. Vos fíjate que ese monto es más que el desembolso que el FMI otorgó hace algo más de un mes. Sí. Y la dinámica siempre, Julián, en los años electorales, aunque la situación económica sea relativamente estable, es preocupante porque siempre cuando hay incertidumbre, la demanda de dólares en Argentina se reactiva y uno puede ver, como cualquier ciudadano, que el dólar se está quedando respecto a los precios, que la inflación va a seguir relativamente alta, aunque un poco más baja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza la retracción de los exportadores, quienes tienen que demandar divisas para pagar importaciones o quienes hacen inversiones especulativas demandan más dólares, con lo cual se genera un estrangulamiento y bueno, todos deciden posicionarse en dólares hasta ver qué pasa. Hay un dato que es muy ilustrativo. En la Argentina, el paquete con el FMI fueron 57.000 millones de dólares si se desembolsa, como seguramente ocurrirá, lo que queda en el año. La fuga de capitales en Argentina en estos 3 años ya superó los 60.000 millones de dólares. Entonces es un modelo que no genera dólares genuinos y que por otro lado permitió la calecita, la bicicleta financiera y la fuga, con lo cual si no se toma alguna medida, hasta el fondo, Julián, les pidió que reimplanten la obligación
de los exportadores de ingresar divisas al país. Si no se toma alguna medida, existen serios riesgos que en los próximos meses haya alguna dolarización abrupta de las carteras, y habrá que ver el Banco Central hasta dónde tiene poder de fuego para poder enfrentarlo. Alejandro. Yo creo que, como te digo, el gobierno de Macri, todo día que venga, mañana, pasado, va a ser peor al que teníamos. Porque si no se cambia la política económica no va a cambiar. Y lo creo que nosotros tenemos que discutir ahora ya es la salida. Digo, no sabemos cómo va a terminar la película. Si la película, primero, no es de suspenso, es una película de terror. Terror, sí. No sabemos si va a tener un final que todos sabemos cuál va a ser, esperamos que no, o una situación donde nos va a dejar una gran crisis alimentaria, el hambre en Argentina vino hace unos cuantos meses para quedarse y no hay ninguna solución a corto plazo. Un problema externo del estrangulamiento, más la futura dolarización, vos los explicabas también hace un rato, cómo los pesos que andan dando vuelta en los plazos fijos pueden ir de nuevo en un año electoral hacia la dolarización, con lo cual, bueno, hay un economista muy famoso que el fin de semana dijo que por favor que el gobierno se fume las reservas, técnicamente. Bueno, Mario Blecher, ¿no? Exactamente. Mario Blecher es increíble, porque lo que dijo es, bueno, un poco daba a entender que había que liquidar las reservas del Banco Central, porque ¿para qué, si se las iban a dejar a Cristina, para qué se la iban a dejar? En todo caso, que las usara este gobierno. Por eso, o sea, el Estado tiene continuidad jurídica. Ojalá que queden la mayor cantidad de reservas, porque no van a ser muchas las reservas que vamos a tener, porque la Argentina no puede salir a los mercados internacionales a tomar deuda nueva. Entonces lo único que puede hacer es mejorar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que eso me parece que es el otro tema. Nosotros, digo, primero, el cuco del default de los gobiernos justicialistas. Bueno, si hay alguien que puede demostrar, y Alejandro estuvo también en el Banco Central, que fue el gobierno, que no solamente no defaultó la deuda, sino que pagó una deuda que no tomó, y aparte le pagó al Fondo Monetario y al Club de París, es justamente el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner. Entonces, por ahí no hay ninguna duda de lo que eso va a hacer. ¿Por qué? Pero eso, bueno, porque nosotros entendemos que el default de la deuda es peor que un nuevo acuerdo. Ya sabemos lo que pasó con el default en el año 2001. La situación empeora y una gran devaluación que puede traer un default es otra vez más aumento de precio de los alimentos y más hambre y más pobreza. Entonces lo primero que tenés que hacer es no defaultear, y yo creo que el gobierno que asuma el 10 de diciembre va a tener, ese mismo día tiene dos tareas. Una, alguien tiene que ir a Washington a trabajar este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y después un programa alimenticio que tiene que estar en cabeza de los intendentes, porque son los que atienden día a día la crisis, y si no fuera por los intendentes y por los programas sociales que dejó el gobierno anterior, hoy este país no estaríamos hablando tranquilamente nosotros tres acá. Sí, yo diría, siguiendo la línea de Alejandro, creo que lo fundamental es sentarse con el FMI para discutir un programa de crecimiento, y sobre esto hay precedentes, digo, de alguna forma lo que hizo la Argentina a partir del año 2003 fue decirle al fondo, bueno, los muertos no pagan, vamos a cumplir, necesitamos estirar los plazos de pago, pero fundamentalmente yo creo que es plantear, salir de la lógica del ajuste, que genera más déficit fiscal, que genera más ponerle crecimiento al Fondo Monetario. Te pago si crezco, podría ser algo así, esa cláusula. Exactamente, y es lo que hizo, como te decía, Argentina en 2003, y es lo que hizo, por ejemplo, un país como Portugal, que con un gobierno de centroizquierda le dijo al fondo, yo escuchaba recién a Del Caño, le dijo, vamos a revertir la reforma laboral del gobierno de derecha, vamos a aumentar las jubilaciones y los salarios para impulsar la demanda, y fundamentalmente vamos a hacer un plan de crecimiento. Y Portugal se pudo desendeudar, pudo reducir el desempleo, pudo reducir el déficit fiscal. Vos fíjate qué interesante, la derecha o el gobierno se llena la boca con el ajuste fiscal, y lo que más ha generado, y los gobiernos que más han generado déficit fiscal y financiero son Cavallo, o sea, los 90, ahora también el gobierno de Macri. Entonces me parece que el orden de las cosas es generar recursos y de esa manera cerrar virtuosamente con crecimiento los problemas económicos. Entonces creo que se puede de alguna forma conciliar lo financiero
con la economía real si uno piensa en la economía productiva, si uno apuesta al crecimiento, a potenciar el consumo, la inversión y las exportaciones en un marco de un plan de desarrollo. Alejandro, te quiero preguntar por los libros y por el trabajo que hacen en la Universidad Nacional de Moreno. Si querés lo podemos mostrar en cámara, que son dos libros excelentes, donde yo creo que uno podría encontrar algún tipo de camino para salir del laberinto que yo mencionaba. Pide el señor director si lo podemos correr. Ahí está. Igual se veían bien. ¿Se veían bien? Ahí. Ahora sí, ahí está. Acá los vendemos. Piero Rafa, ¿no? Los fundamentos de la teoría clásica del excedente, y 6 clases de economía sobre economía de Sergio Cesarato. Bueno, son ediciones muy interesantes, y aparte me parece que el valor agregado de todo esto es que nos ayudan a entender la economía desde otro lado, ¿no? Del lado del crecimiento. Primero, que es de una universidad pública, una universidad del conurbano, de la última generación de universidades. Después que nosotros en estos libros lo que intentamos discutir, lo que vos decís, ¿no? Estamos discutiendo otra cosa. Estamos discutiendo no de teoría económica, sino de política económica. Claro. Cuando los clásicos, en este caso es Rafa o David Ricardo, los clásicos del siglo XIX no discutían sobre cómo se determinaban los precios y la oferta y la demanda, discutían la distribución del ingreso, cómo se generaba y cómo se apropiaban los sectores del excedente. Bueno, si nosotros no entendemos esto, no vamos a resolver el tema de la inflación, por ejemplo, porque el problema de la inflación en la Argentina tiene muchísimo que ver cómo en una economía que está en crecimiento o no está en crecimiento, los sectores se tratan de apropiar de ese mayor o menor poder que tienen para negociar, y eso es el aumento de los precios. No tiene nada que ver con lo monetario y tiene que ver mucho con la distribución del ingreso y también con lo que nosotros llamamos la inflación de costo. Bueno, esto discutimos, y la verdad que volver a rediscutir los clásicos de la economía no es volver al pasado. ¿Sabés lo que es volver al pasado? Volver al Fondo Monetario Internacional. Sí, yo coincido, y la verdad que cada vez estoy más convencido que en lugar de economía hay que hablar de política económica o de economía política en todo caso, ¿no? Que es la raíz y es una forma de entender en forma mucho más cabal la economía. Claro, es lo que quieren invisibilizar para precisamente no discutir los problemas que aquejan a la gente, porque como bien decía Alejandro, si no se enfocan los problemas estructurales que hacen, por ejemplo, hay una cuestión que no hace falta ser economista, que esta inflación la está generando el gobierno con los aumentos de costos, de tarifas, del tipo de cambio. Realmente ha sido de una mala praxis todo lo que se ha hecho en política monetaria y cambiaria en estos 2 años, en términos de hablar de que el dólar no importaba, que la flotación tenía que ser libre, las metas de inflación, se les quemaron los papeles. Entonces creo que bienvenido sea realmente poner en valor a clásicos donde se discuten los problemas centrales de la economía y por otro lado con una visión que el neoliberalismo reduccionista trata de tapar, de esconder, y donde las soluciones, vimos, claramente fallan en todo, ¿no? Porque todas las variables económicas en estos 3 años empeoraron todas. Tenemos muy poquito tiempo, así que les quiero agradecer muchísimo. Alejandro Banoli, Alejandro Roba. Gracias, Julián, por la invitación. Muchísimas gracias. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos.